Los amigos de mi esposa pensaron que dejarme sería una broma inolvidable, pero no esperaban lo que descubrí. Tengo 35 años. He sido mecánico toda mi vida adulta. Empecé a trabajar con motores cuando tenía 16 años en el taller de mi tío. Saqué mis certificaciones en la escuela técnica. Fui escalando en varios talleres hasta que conseguí un buen puesto cerca de casa. Ahora me dedico a diagnósticos y reconstrucciones, el trabajo complicado que la mayoría no quiere tocar. Soy bueno en lo que hago. Las máquinas tienen sentido para mí. Siguen una lógica, tienen patrones, y cuando algo está roto, puedes rastrear el problema hasta su origen y arreglarlo. La gente no es así. La gente es complicada y confusa. Dicen cosas que no quieren decir, y esperan que leas entre líneas que yo ni siquiera puedo ver. Mi esposa Emily y yo llevamos 7 años casados. Nos conocimos en la fiesta de cumpleaños de un amigo. Ella era la extrovertida, trabajándose el salón como si hubiera nacido para eso, y yo era el tipo en la esquina hablando con el papá del anfitrión sobre su motocicleta clásica. Eventualmente se acercó. Dijo que le atraía mi intensidad silenciosa, que yo era diferente a los tipos con los que solía salir, esos que eran pura palabrería y nada de sustancia. Pensé que había encontrado a alguien que me apreciaba por quien soy. Los primeros años fueron buenos, muy buenos. Emily parecía entender que a veces necesitaba espacio, que las situaciones sociales me agotaban de maneras que a ella no. Inventaba excusas por mí en las fiestas cuando llegaba a mi límite. Me apretaba la mano debajo de la mesa cuando las conversaciones se volvían abrumadoras. Sentía que me cubría las espaldas. En algún punto del camino, eso cambió. Los últimos años, Emily ha estado obsesionada con que sea más sociable. Tiene este grupo de amigas, Lauren, Jessica, Madison y sus esposos, y hacen todo juntos. Cenas, viajes de fin de semana, catas de vino, noches de juegos, lo que sea. Y Emily me quiere ahí para todo, sin excepciones, sin excusas. El asunto es este. Lo he intentado, de verdad que sí, pero esta gente, ellos no me entienden y yo no los entiendo a ellos. Los esposos trabajan en ventas o marketing o finanzas, el tipo de tipos que pueden hablar durante 3 horas sobre nada y creen que son las personas más interesantes del mundo. Hacen referencias que no entiendo, se ríen de chistes que no capto, y cuando intento participar, o digo algo mal, o no digo nada. De cualquier forma, termino sintiéndome como si estuviera viendo una película en un idioma que no hablo. Emily empezó a llamarme antisocial hace como un año. Dijo que la avergonzaba frente a sus amigas, que creen que se casó con un robot, que está cansada de inventar excusas de por qué estoy siendo raro. Le dije que no estaba tratando de ser difícil, simplemente no sé cómo ser alguien que no soy. Ella dijo que ese era el problema. Los comentarios se volvieron más crueles con el tiempo. Ponía los ojos en blanco cuando no me reía de los chistes de Lauren. Se disculpaba por mí con sus amigas como si yo no estuviera parado justo ahí. Después de una cena particularmente difícil donde aparentemente arruiné el ambiente por hablar de reparación de motores, cuando alguien preguntó a qué me dedicaba, no me habló durante 3 días. Hace 3 semanas me dijo que íbamos a un viaje de campamento. Todo el grupo, Lauren y su esposo Brad, Jessica y su esposo Tyler, Madison y su esposo Connor. Una semana en la naturaleza, dijo. Tiempo para crear lazos. Una oportunidad para que yo finalmente conectara con todos y demostrara que podía ser parte del grupo. No quería ir, se lo dije. Le dije que una semana en el bosque con gente que ya no me cae bien sonaba como tortura. Ella lloró. Dijo que nunca lo intento, que siempre pongo excusas, que está cansada de defenderme ante sus amigas. Así que acepté, porque estoy cansado de ser la razón por la que ella es infeliz, porque pensé que tal vez, si aguantaba una vez más, las cosas mejorarían. El viaje de ida fueron 4 horas y media. Fui con Emily en nuestro carro siguiendo a los demás en sus SUVs idénticas. Traté de hacer conversación, pero ella estuvo en su teléfono casi todo el tiempo, escribiendo en el chat grupal del que no soy parte. Cuando paramos por gasolina, noté que los demás estaban reunidos junto al carro de Lauren susurrando. Brad me miró y luego apartó la vista rápidamente. Jessica se rió de algo que alguien dijo, esa risa aguda y falsa que hace, y podría jurar que me estaba mirando directamente cuando lo hizo. Me dije que estaba siendo paranoico. Eso es lo que Emily siempre dice, que soy demasiado sensible.
que imagino ofensas donde no las hay, que necesito relajarme y dejar de analizar todo. Mientras más adentro del bosque manejábamos, peor se ponía la sensación. Los caminos pasaron de asfalto a grava a tierra, las torres de señal desaparecieron. La señal de mi teléfono bajó de 3 barras a una nada. Emily no parecía preocupada, nadie más tampoco. Todos se reían y bromeaban en los walkie-talkies que habían traído, sus voces crujiendo a través de la estática, chistes internos de los que yo no era parte. Finalmente llegamos a esta cabaña cerca del atardecer. Era vieja, aislada, el tipo de lugar que verías en una película de terror. Un piso, paredes de madera que habían visto mejores décadas, un porche que crujía con cada paso. El pueblo más cercano, dijo alguien, estaba a unos 25 kilómetros al sur, por caminos que apenas calificaban como caminos. Lo más cercano después de eso estaba aún más lejos. Esa primera noche fue incómoda de maneras que no podía articular. Todos se sentaron alrededor del fuego bebiendo whisky caro, mientras yo le daba sorbos a una cerveza y trataba de seguir conversaciones que parecían diseñadas para excluirme. Hablaban de restaurantes a los que nunca había ido, vacaciones que nunca había tomado, gente que nunca había conocido. En un momento, Brad hizo un chiste sobre finalmente conocer al hombre misterioso, y todos se rieron demasiado fuerte, demasiado tiempo. Sonreí porque eso es lo que se supone que debes hacer, pero algo en la manera en que lo dijo me puso la piel de gallina. Emily era diferente aquí afuera, más animada, más involucrada, pero no conmigo. Apenas me miró en toda la noche. Cuando traté de participar en una conversación sobre viajes, habló por encima de mí como si yo no estuviera ahí. Cuando nos fuimos a la cama, se volteó y se quedó dormida en minutos mientras yo miraba el techo contando las grietas en la madera. Desperté solo. Al principio pensé que Emily simplemente se había levantado temprano. La cabaña estaba en silencio, pero eso no era inusual. Tal vez todos estaban afuera, haciendo el desayuno, disfrutando el aire de la mañana. Me vestí. Salí de la habitación y encontré nada, nadie. La sala principal estaba vacía, la cocina estaba vacía, las otras habitaciones estaban vacías. Sus maletas habían desaparecido. Sus hieleras, su equipo, su costoso equipamiento de senderismo, todo desaparecido. Salí afuera y ahí fue cuando lo vi. O mejor dicho, no lo vi. Las SUVs habían desaparecido. Las 3. Nuestro carro también había desaparecido. En la baranda del porche, sostenido por una piedra, había un papel doblado. Lo levanté. Lo desdoblé. Leí las palabras escritas con la letra de Emily. Es hora de forjar carácter. Buena suerte. Solo me quedé ahí parado, leyendo esas palabras una y otra vez, como si fueran a cambiar si las miraba el tiempo suficiente. Es hora de forjar carácter. Buena suerte. Eso es todo. Eso fue lo que 7 años de matrimonio me dieron. Entonces lo escuché. El sonido de un motor a la distancia, haciéndose más débil. Corrí al borde del claro justo a tiempo para ver la SUV desapareciendo por el camino de tierra y juro que pude escuchar risas a través de las ventanas abiertas. Risas agudas, satisfechas, como si acabaran de ejecutar la broma más graciosa del mundo. Me abandonaron. Mi esposa y sus amigos se fueron manejando y me dejaron varado en una cabaña en medio del bosque, a 450 kilómetros de casa, sin carro, sin señal de teléfono, sin manera de pedir ayuda. Debería haber entrado en pánico. Cualquier persona normal habría entrado en pánico. Pero parado ahí en ese porche, viendo el polvo asentarse de su partida, algo extraño pasó. Me sentí aliviado. No al principio. Al principio hubo shock, y luego rabia, y luego este sentimiento hueco como si alguien me hubiera vaciado las entrañas. Pero debajo de todo eso, enterrada bajo años de tratar de ser alguien que no era, tratando de encajar en una vida que nunca me quedó, había esta vocecita pequeña y silenciosa que dijo, por fin, estaba solo, por fin, no tenía que actuar, por fin, no tenía que medir cada palabra, analizar cada reacción, preguntarme si estaba avergonzando a alguien o diciendo algo mal, o siendo demasiado callado o demasiado torpe. No había nadie aquí a quien decepcionar, nadie para juzgarme, nadie para hacerme sentir como un ser humano defectuoso por el crimen de ser diferente. La cabaña tenía provisiones.
Al menos me habían dejado eso. Comida enlatada, agua embotellada, algunas herramientas básicas. Probablemente para poder decirse a sí mismos que esto era una broma y no intento de homicidio. Calculé que tenía suficiente para durar tal vez una semana si racionaba con cuidado. Tiempo de sobra para decidir mi siguiente movimiento. Pasé ese primer día simplemente existiendo, caminando el perímetro de la propiedad, haciendo inventario de lo que tenía, dejando que el silencio me envolviera. Sin tráfico, sin televisión, sin teléfono vibrando con mensajes de Emily preguntando dónde estaba o por qué no estaba haciendo algo bien. Solo árboles y pájaros y el sonido de mi propia respiración. Hay un pequeño arroyo como a 400 metros detrás de la cabaña. Agua limpia, probablemente escurrimiento de algún lugar más alto. Hay un huerto que se había vuelto silvestre, pero todavía tenía algunas cosas útiles creciendo. Tomates, pimientos, lo que parecían calabacines. Y hay un viejo cobertizo al borde de la propiedad que no había notado la noche anterior, medio escondido por arbustos crecidos. El cobertizo estaba cerrado con un candado oxidado, pero la madera alrededor del pestillo estaba tan vieja que prácticamente se desmoronó cuando empujé. Adentro, cubierto con décadas de polvo y telarañas y excremento de ratón, había algo que me hizo olvidar todo lo demás. Un carro, un Ford Mustang de los años 70, simplemente ahí sentado como si hubiera estado esperando a que alguien lo encontrara. No exagero cuando digo que mi corazón empezó a latir con fuerza. Esto no era un montón de chatarra oxidada, era un carro completo, lleno de polvo pero intacto. Quien fuera que era dueño de esta cabaña hace años, debió haberlo guardado aquí y luego se olvidó de él, murió, se mudó y nunca regresó. No sé, y honestamente, no me importa. Pasé el resto de la tarde solo mirándolo, caminando a su alrededor, pasando mis manos por los paneles de la carrocería, sintiendo las curvas debajo de la mugre. El motor estaba completo. El interior estaba maltratado pero recuperable. Con las herramientas correctas y suficiente tiempo, esta cosa podría funcionar de nuevo. Y ahí fue cuando me cayó el 20. Tengo tiempo. No tengo nada más que tiempo. Sin trabajo al cual volver bueno tenía un trabajo, pero eso se sentía como si perteneciera a una persona diferente ahora. Sin esposa esperándome, sin obligaciones sociales, sin expectativas, sin nadie observándome y encontrándome insuficiente. Por primera vez en años, tal vez la primera vez en mi vida adulta, era completamente libre. No sé qué voy a hacer todavía. Tal vez caminaré hasta ese pueblo a 25 kilómetros al sur y encontraré un teléfono. Llamaré a alguien. Veré mis opciones legales. Tal vez reportaré a Emily y sus amigos por lo que hicieron. Tal vez simplemente me quede aquí un rato y vea si puedo traer ese Mustang de vuelta a la vida. Todo lo que sé es que ahora mismo, sentado en este porche mientras el sol se pone, escuchando a los grillos empezar su coro nocturno, siento algo que no había sentido en mucho tiempo. Edith. Subí una colina y conseguí suficiente señal para publicar esto. Algunos están preguntando, ¿por qué no he llamado al 911? Honestamente, no estoy en peligro. Tengo comida, agua, refugio, y parte de mí no está lista para volver a ese mundo todavía. Déjenme resolver esto en mis propios términos. Actualización 1. 2 semanas después. Ha pasado mucho desde mi última publicación. Déjenme tratar de escribir todo antes de que pierda señal otra vez. Primero, el Mustang. Los que saben de carros probablemente quieren escuchar sobre esto, así que aquí va el resumen. Es un Mach 1 de 1973 y quien lo puso en ese cobertizo sabía lo que hacía. El motor es un 351 Cleveland, no la máquina más potente que Ford haya fabricado, pero confiable si lo tratas bien. El problema era que había estado parado por lo que parecían más de 30 años. El sistema de combustible estaba completamente arruinado, la batería estaba muerta hace mucho, y el carburador estaba tapado con esta sustancia negra como alquitrán que estoy bastante seguro que solía ser gasolina. Pasé la primera semana limpiando y revisando, drenando el combustible barnizado, removiendo y remojando el carburador y reinstalándolo. Las bujías estaban mal, pero encontré una nueva en el cobertizo. El sistema eléctrico había sido masticado por ratas, y pasé 3 días rastreando el circuito y recableándolo con cable de una lámpara vieja. Era feo, pero funcionaba. Por suerte había un cargador de batería, y la cabaña todavía tenía electricidad del viejo alternador.
Preparé un puente con unos cables y un poco de esperanza. El día 8, giré la llave. Nada pasó. El motor ni siquiera intentó arrancar. No voy a mentir. Me quedé sentado en ese asiento del conductor por unos buenos 10 minutos, simplemente sintiéndome derrotado. Todo ese trabajo, todas esas horas, y la cosa ni siquiera tosía. Empecé a repasar todo en mi cabeza, trazando el sistema eléctrico, pensando en lo que podría haber pasado por alto, y entonces me cayó el 20, el motor de arranque. Ni siquiera había revisado el motor de arranque. Lo desarmé, lo limpié y lo volví a armar. Cuando giré la llave, el motor tosió, resopló y rugió a la vida. Grité hacia el bosque, feliz como si el carro me estuviera agradeciendo por salvarlo. Durante los siguientes días, atendí al carro, revisando los frenos, inflando las llantas, cambiando el aceite, rellenando el refrigerante, revisando las bandas y las luces. El día 12, lo saqué a dar una vuelta de prueba. Funcionaba bien, aunque un poco desalineado y con brincos. Decidí ir al pueblo a 25 kilómetros para buscar suministros y refacciones. Tomó como 40 minutos por el mal camino, pero eventualmente encontré un pueblito con una cafetería, una ferretería, una gasolinera y algunos edificios viejos. Entré a la gasolinera y debí haber parecido un fantasma, cubierto de grasa, ropa que había estado usando por 2 semanas, manejando un carro que no debería existir. El tipo detrás del mostrador, un hombre mayor, cara curtida por el clima, gafete que decía Earl, me echó un vistazo y dijo, «Hijo, parece que has pasado por algo». Le di la versión corta. Tipo de ciudad, varado en una cabaña. Encontré un carro. Aquí estoy. Earl solo asintió como si hubiera escuchado cosas más extrañas. Llenó el tanque del Mustang. Caminó alrededor de él 2 veces comentando qué belleza era, y me señaló hacia la cafetería para desayunar. La cafetería se llamaba Rosie's, y la propia Rosie estaba atendiendo el mostrador. Mujer grande, tal vez 60 años, con cabello plateado recogido hacia atrás y una de esas voces que te hacen sentir como si estuvieras hablando con tu abuela, tomó mi orden. Me trajo un café que era tan fuerte que podría quitar pintura, y luego se sentó frente a mí como si nos conociéramos de años. «Eres el de la cabaña al norte», dijo. No era una pregunta. Resulta que las noticias viajan rápido en los pueblos pequeños. Alguien había visto el humo del generador que había estado usando. Alguien más había escuchado al Mustang bajando por el camino de la montaña. Para cuando llegué al pueblo, aparentemente la mitad de la población sabía que había algún tipo de ciudad viviendo en la vieja cabaña de los Morrison. Le conté a Rosie un poco más de la historia. No todo, no sobre Emily, no sobre la nota, pero suficiente. Ella solo escuchó, asintiendo, y cuando terminé dijo algo que no esperaba. «¿Sabes? Mi esposo lleva 3 semanas con su camioneta haciendo un ruido. ¿Eres bueno con los motores?» Una cosa llevó a otra. Revisé la camioneta de su esposo Frank, diagnostiqué un alternador malo, y lo tenía arreglado para esa tarde. Me pagaron en efectivo, y desayunos gratis por 1 semana. Frank le dijo a su amigo Carl que tenía un tractor con problemas de transmisión. Carl le dijo a su hermana Marie que tenía un sedán que no arrancaba. Para el final de esa primera semana en el pueblo, tenía más trabajo del que sabía qué hacer. Se había corrido la voz sobre el mecánico de la ciudad que quedó varado y de alguna manera trajo un Mustang muerto de vuelta a la vida. La gente venía manejando desde pueblos vecinos solo para que les revisara sus vehículos. No porque fuera barato, sino porque era bueno, y porque aquí afuera realmente no había nadie más. La sensación era, no sé cómo describirla. A esta gente no le importaba que fuera torpe. No les importaba que no sea muy bueno para la charla trivial o que no siempre sepa qué decir. Veían lo que podía hacer con mis manos, y eso era suficiente. Sin juicios, sin miradas de lado, sin conversaciones susurradas cuando pensaban que no estaba viendo. Solo gente honesta que apreciaba el trabajo honesto. Era la primera vez en años que sentía que realmente encajaba en algún lugar. Y entonces mi teléfono volvió a la vida. Había conseguido señal en el pueblo. Finalmente me conecté a Wi-Fi real en la cafetería y la cosa explotó con notificaciones, mensajes de texto, llamadas perdidas, mensajes de voz, casi todos de Emily. Los primeros fueron enviados el día después de que me dejaron, casuales, casi en broma. «Hey,
¿Cómo te trata la naturaleza? ¿Ya forjando carácter? Jaja. Avísanos cuando estés listo para volver a casa. Luego, el tono cambió. Ok, la broma terminó. ¿Dónde estás? Marcus, esto ya no es gracioso. Todos preguntan dónde estás. Tuve que decirle a mi mamá que estabas en un viaje de trabajo. Me estás haciendo quedar como idiota. Luego vinieron los chantajes emocionales. No puedo creer que me estés haciendo esto. Después de todo lo que he aguantado, ¿realmente vas a castigarme así? Estás siendo tan egoísta ahora mismo. ¿Tienes idea de lo que estoy lidiando en casa? Lauren dice que probablemente solo estás haciendo berrinche en algún lado. Dice que siempre haces esto cuando no te sales con la tuya. Tiene razón, ¿verdad? Y finalmente, el ultimátum. Bien, si vas a ser así, quédate allá. A ver si me importa. Pero no vengas arrastrándote cuando te des cuenta de que no puedes sobrevivir sin mí. Leí todos los mensajes sentado en un booth de Rosie's, mi café enfriándose frente a mí. Y aquí está la cosa. Esperaba sentir algo. Culpa tal vez, nostalgia del hogar, algún tirón hacia la vida que había dejado atrás. Pero todo lo que sentí fue alivio. Ni una sola vez en ninguno de esos mensajes. Emily preguntó si yo estaba bien. Ni una sola vez expresó preocupación por mi seguridad o bienestar. Todo era sobre ella, cómo la estaba haciendo quedar, con qué tenía que lidiar, cómo estaba fallando a sus expectativas. La misma canción que había estado cantando por años, solo más fuerte ahora que yo no estaba ahí para escucharla en persona. Me di cuenta de algo sentado ahí en ese booth de la cafetería. No la extraño. No extraño esa vida. La casa, el trabajo, el ciclo interminable de tratar de ser alguien que no soy solo para evitar decepcionar a alguien que siempre iba a estar decepcionada de todos modos, nada de eso. Lo extraño exactamente tanto como extraño un dolor de muelas después de que finalmente se va. Rosie debió haber visto algo en mi cara, porque se acercó y me rellenó el café sin decir una palabra. Solo me dio un pequeño apretón en el hombro y se alejó. Llevo 2 semanas aquí ahora. Tengo un flujo constante de trabajo, un lugar para dormir en la cabaña, y un Mustang de 1973 que funciona mejor cada día. La gente del pueblo me trata como si hubiera estado aquí por años. Frank y Rosie, básicamente, me adoptaron, me invitan a cenar 2 veces por semana, y no aceptan un no por respuesta. No he respondido a los mensajes de Emily. No sé qué diría. Parte de mí quiere decirle exactamente lo que pienso de lo que hizo. Parte de mí solo quiere dejar que el silencio hable por sí mismo. Pero esto es lo que sí sé. No voy a volver. No todavía. Tal vez nunca. Por primera vez en mi vida he encontrado un lugar donde realmente pertenezco. Y nadie me va a quitar eso. Edith, muchos están preguntando sobre asuntos legales. El matrimonio, la propiedad, mi trabajo. Sé que tengo que lidiar con todo eso eventualmente. Ahora mismo, solo estoy tratando de descubrir quién soy sin todo el ruido, una cosa a la vez. Actualización 2 ans después. Sabía que esto venía. Honestamente, me sorprende que tardara tanto. Déjeme retroceder un poco y contarles lo que ha estado pasando. Las últimas 2 semanas han sido las más productivas de mi vida. La noticia de mi trabajo se extendió más de lo que esperaba. Gente manejando desde pueblos que nunca había escuchado solo, porque el primo del vecino de alguien dijo que el tipo en la cabaña Morrison podía arreglar cualquier cosa con motor. He trabajado en todo, desde podadoras hasta motocicletas clásicas, hasta una camioneta Chevy de 1967 que me dieron ganas de llorar de lo hermosa que era. Armé un espacio de trabajo apropiado en el viejo cobertizo junto a la cabaña. Lo limpié completamente, organicé las herramientas que ya estaban ahí, compré equipo nuevo con el dinero que había estado ganando. Encontré a un tipo local vendiendo un elevador hidráulico usado por barato, y pasé un fin de semana instalándolo. No es elegante, piso de tierra, sin calefacción, apenas suficiente luz, pero es mío. Nunca había tenido algo que fuera solo mío. Incluso mi garaje en casa siempre se sentía como si estuviera pidiendo espacio prestado en la vida de Emily. El pueblo se llama Cedar Valley. Por cierto, realmente me ha acogido. Desayuno en Rosie's casi todas las mañanas. Juego cartas con Frank y algunos de los viejos los miércoles por la noche me están enseñando a jugar Pinochle y soy terrible. El fin de semana pasado, todo el pueblo tuvo un pequeño festival de fin de verano, y alguien me presentó como nuestro mecánico, como si siempre hubiera estado aquí.
como si perteneciera. Incluso he empezado a ayudar en el banco de alimentos de la iglesia local, arreglando vehículos donados para que puedan entregar comidas a personas que no pueden salir de casa. El pastor, un tipo llamado Bill, que solía ser camionero antes de encontrar su vocación, me dijo que estaba haciendo obra de Dios. No sé sobre todo eso, pero se sintió bien usar mis habilidades para algo que importara, lo que me trae a ayer. Estaba debajo del cofre de una Ford F-250, reemplazando una bomba de agua, cuando escuché llantas sobre la grava afuera. No es inusual. La gente viene manejando a la cabaña todo el tiempo ahora, pero algo sobre el sonido me hizo detenerme. Llámenlo instinto. El motor era demasiado silencioso, demasiado refinado. No era una camioneta de trabajo. Salí del cobertizo, limpiándome la grasa de las manos, y ahí estaba. Una SUV Lexus brillante que reconocí inmediatamente. El carro de Lauren. Y parados junto a él, luciendo completamente fuera de lugar, en sus costosas botas de senderismo y chaquetas de diseñador, estaban Emily, Lauren, Brad y Tyler. Todo el grupo. Bueno, la mayoría. Madison y Connor aparentemente tuvieron el sentido común de quedarse en casa. Emily se veía diferente, más delgada tal vez, cansada. Su cabello no estaba tan perfecto como solía estar, y su maquillaje no podía ocultar del todo las ojeras debajo de sus ojos. Me vio y su expresión pasó por como 6 emociones diferentes en 3 segundos. Sorpresa, alivio, enojo, y luego algo que se asentó en esa irritación familiar que conocía tan bien. «Ahí estás», dijo, como si yo fuera un perro que se había escapado. No dije nada. Solo me quedé parado ahí, esperando. Lauren se rió. Esa risa falsa y actuada que hace cuando está nerviosa o cuando está a punto de decir algo cruel. «Dios mío, mírate. ¿Realmente te quedaste? No puedo creer que realmente te quedaras». «Pensamos que estarías en casa en menos de una semana», añadió Brad, sacudiendo la cabeza como si yo hubiera hecho algo estúpido. «Era solo una broma, hermano. Aprende a aceptar una broma». Miré a Emily. «¿Qué quieres?» ¿Qué quiero? Dio un paso adelante, sus tacones hundiéndose ligeramente en la tierra. «Quiero que vengas a casa. Quiero que dejes de ser dramático. Quiero que madures y enfrentes tus problemas en lugar de esconderte en medio de la nada como un niño». «Mis problemas», repetí. «Sí, tus problemas. Tus problemas de comunicación, tus problemas sociales, tu incapacidad de ser un esposo normal que hace cosas normales con gente normal». Hizo un gesto alrededor de la cabaña. El cobertizo. La propiedad. «Esto no es una solución, Marcus. Esto es huir». Lauren intervino. «En serio, esto se está poniendo vergonzoso. ¿Sabes lo que la gente está diciendo? Emily ha tenido que inventar historias sobre dónde estás porque la verdad nos hace quedar mal a todos». «Las hace quedar mal a ustedes», dije. «Bueno, sí». Lauren puso los ojos en blanco como si esto fuera obvio. «Te dejaron en un viaje de campamento y en lugar de volver a casa como una persona normal, decidiste convertirte en un ermitaño de montaña». ¿Tienes idea de cómo suena eso? Pensé en todas las maneras en que podría responder. Podría contarles sobre el trabajo que había estado haciendo, la comunidad que había encontrado, la paz que finalmente había descubierto. Podría explicar cómo me había sentido más vivo en el último mes que en años. Podría tratar de hacerles entender, pero mirando sus caras, impacientes, molestas, completamente incapaces de verme como algo más que un problema a resolver, me di cuenta de algo. Nunca entenderían, no querían entender. Para ellos, yo no era una persona con mis propias necesidades y sentimientos. Era un accesorio que no estaba funcionando correctamente, y habían venido a recogerlo. «No voy a volver, die». La cara de Emily se endureció. «¿Perdón? No voy a volver. No a la casa, no a la vida, no a nada de eso. Se acabó». Hubo un momento de silencio. Luego, Lauren se rió de nuevo, pero esta vez no había humor en ello. «No puedes hablar en serio. ¿Dónde vas a vivir? ¿Aquí? ¿En este basurero?» «Sí». «¿Haciendo qué, exactamente? ¿Jugando con carros descompuestos en el bosque?» «He ganado más dinero en el último mes de lo que ganaba en 3 meses en mi antiguo trabajo. Y he sido más feliz haciéndolo de lo que jamás fui en esa vida».
Brad dio un paso adelante como si fuera a intimidarme. Me saca como 15 centímetros, pero no me moví. Mira, hermano, necesitas pensar en esto racionalmente. Tienes responsabilidades. Una esposa, una casa, una vida. No puedes simplemente tirar todo eso, porque estás teniendo algún tipo de crisis de mediana edad. Tengo 35, lo que sea. El punto es, lo interrumpí, que mi esposa y sus amigos me abandonaron en medio de la naturaleza como una broma. Me dejaron con una nota que decía, forja carácter. Se fueron manejando riéndose mientras yo los veía. Y ahora están aquí parados diciéndome que yo soy el que está siendo dramático. Tyler empezó a decir algo, pero Emily lo interrumpió. Se suponía que eso te sacudiera de tu depresión, Marcus. Pensamos que si pasabas una noche o dos teniendo que lidiar con algo por tu cuenta, finalmente te endurecerías. No es nuestra culpa que decidieras tener un colapso total en su lugar. La miré fijamente a esta mujer con la que me había casado. Esta mujer con la que había pasado 7 años tratando de complacer, tratando de cambiar por ella, tratando de ser suficiente para ella. Y finalmente, la vi con claridad. ¿Sabes qué es lo gracioso?, dije, manteniendo mi voz calmada. Esa nota tenía razón. Sí forjé carácter. Descubrí quién soy cuando no me están diciendo constantemente quién debería ser. Resulta que me agrada mucho más esa persona. Los ojos de Emily se entrecerraron. ¿Crees que eres mejor que nosotros ahora? ¿Crees que estás por encima de todo esto? No. Solo creo que ya no pertenezco a tu vida. Y honestamente, creo que nunca pertenecí. Eso le dolió. Lo vi en su cara, el destello de algo que podría haber sido dolor, rápidamente enterrado bajo la rabia. Bien, dijo, su voz fría. ¿Quieres quedarte en este páramo? Quédate, pero no vengas llorando cuando te des cuenta de lo que dejaste ir. No lo haré. Lauren agarró el brazo de Emily, guiándola de vuelta hacia la SUV. Esto es ridículo. Vámonos. Claramente perdió la cabeza. Se subieron de vuelta al Lexus, todos lanzándome miradas que iban desde el disgusto hasta la lástima. Brad bajó su ventana mientras empezaban a alejarse. Estás cometiendo un error enorme, hermano. Enorme. Los vi alejarse, la SUV levantando polvo en el camino de tierra. Cuando finalmente desaparecieron de vista, solté un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. Luego sonreí. Forja carácter, me dije a mí mismo, volteándome hacia el cobertizo. Sí, creo que lo hice. Esa noche me senté en el porche con una cerveza, viendo las estrellas aparecer. Frank y Rosie llamaron para ver cómo estaba. Las noticias viajan rápido en un pueblo pequeño, y les aseguré que estaba bien. Mejor que bien, de hecho. Por años Emily me dijo que estaba roto, que había algo mal conmigo, algo faltante, que necesitaba cambiar, mejorar, convertirme en alguien que no era, y le creí. Pasé tanto tiempo creyéndole que olvidé cómo se sentía simplemente ser yo mismo. Ahora lo recuerdo. Y nunca voy a volver. Muchos están preguntando sobre el divorcio. Hablé con un abogado en el pueblo. Sí, los pueblos pequeños tienen abogados, y estoy iniciando el proceso. Emily puede quedarse con la casa. No quiero nada de esa vida excepto mis herramientas y mi libertad. Edit 2. Para todos los que me advierten que Emily podría hacer algo loco, aprecio la preocupación. He estado documentando todo, incluyendo el abandono original. Pase lo que pase, estoy preparado. Actualización final. 1 año después. La cabaña es mía. Legal, oficialmente mía. Resulta que la propiedad había estado en un limbo legal por décadas. El dueño original murió sin herederos y quedó en un fideicomiso que nadie reclamó. El condado eventualmente la subastó por impuestos atrasados y yo fui el único postor. Conseguí toda la propiedad, cabaña y todo, por menos de lo que habría pagado por un Honda usado en la ciudad. He arreglado el lugar durante el último año. Reemplacé el porche que estaba a punto de colapsar. Aislé las paredes para no congelarme en invierno. Instalé un baño de verdad en lugar de la situación de baño seco con la que había estado lidiando. Puse ventanas nuevas, arreglé el techo, añadí una estufa de leña en la sala principal. El cobertizo consiguió un piso de concreto apropiado, mejor iluminación, y su propio sistema de calefacción para los meses fríos. No es elegante, pero es hogar de una manera que ningún otro lugar ha sido jamás. El negocio despegó más allá de cualquier cosa que esperara.
Como 4 meses después de mi última publicación, un mecánico mayor del pueblo llamado Michael se me acercó con una propuesta. Había estado manejando el único taller automotriz en Cedar Valley por 40 años, pero sus manos le estaban fallando. Artritis, años de desgaste. Quería retirarse, pero no quería ver a sus clientes quedarse sin nadie que los ayudara. Así que hicimos un trato. Iron Art Auto abrió en enero. La mitad del viejo edificio es el taller original de Michael. La otra mitad es construcción nueva que levantamos juntos con ayuda de medio pueblo. Yo me encargo del trabajo mecánico pesado, y Michael todavía viene algunos días a la semana para hacer las cosas más ligeras y charlar con clientes que ha conocido por décadas. Su conocimiento de cada carro que ha pasado por este pueblo es invaluable. Puede decirte qué tiene mal el motor de alguien basándose en cómo su abuela solía describir el ruido que hacía en 1987. Tenemos más trabajo del que podemos manejar. La gente maneja desde 3 condados de distancia porque se corrió la voz de que hacemos trabajo honesto a precios justos. El mes pasado, un tipo trajo en una plataforma un Camaros 28 de 1969 que no había funcionado en 15 años. Lo tuvimos ronroneando como gatito en 2 semanas. Lloró cuando escuchó el motor arrancar. Dijo que era el carro de su padre y que había estado tratando de conseguir que alguien lo arreglara bien por una década. Eso es lo que tiene este lugar. A la gente le importan las historias de los demás aquí. Recuerdan las historias de los demás. Cuando la vieja señora Patterson trae su Lincoln, me cuenta sobre su difunto esposo, comprándolo nuevo en 1982 para su aniversario. Cuando el joven Johnson viene con su camioneta maltratada, todos saben que está ahorrando para la universidad y todos le hacemos un descuento. No es solo negocio, es comunidad. Hablando de comunidad, debería contarles sobre la carne asada del 4 de julio. Cedar Valley hace esto cada año donde diferentes personas se ofrecen para organizar la celebración del pueblo. Este año, Frank me nominó antes de que pudiera objetar, y de repente estaba organizando una fiesta para unas 200 personas en mi cabaña. Lo cual suena de locos, pero así funcionan las cosas aquí. La gente simplemente aparece y hace que las cosas pasen. La propiedad es en realidad perfecta para eso. Un gran claro detrás de la cabaña, mucho espacio para estacionar, espacio para poner mesas y parrillas, y la banda que alguien siempre trae. Pasé semanas preparándome. Construí una fogata permanente. Colgué luces entre los árboles. Incluso arreglé la pintura del Mustang para que se viera bien estacionado al frente donde todos pudieran verlo. El día en sí fue otra cosa. Medio pueblo apareció con comida, bebidas, niños corriendo por todos lados, música sonando hasta medianoche. Michael hizo su famoso brisket. Rosie trajo suficiente pay para alimentar un ejército. Alguien puso un juego de herraduras que se convirtió en un torneo sorprendentemente competitivo. El Departamento de Bomberos Voluntarios hizo una pequeña demostración para los niños que terminó con todos siendo rociados con la manguera. Y a través de todo, seguía pensando. Hace un año, estaba durmiendo en el sofá de un amigo, tratando de explicarle a mi jefe por qué no iba a volver al trabajo, y presentando el divorcio de una mujer que pensó que dejarme morir en el bosque era un ejercicio para forjar carácter. Ahora estaba rodeado de gente que me conocía, me respetaba y genuinamente quería que yo estuviera ahí. No como el esposo incómodo de alguien o el tipo raro y callado que no encaja, sino como Marcus, el mecánico, su mecánico. Sé que todos se preguntan sobre Emily, así que saquemos eso del camino. El divorcio se finalizó hace como 6 meses. Ella no disputó mucho una vez que su abogado le explicó que lo abandonó en una naturaleza remota como broma. No iba a verse bien frente a un juez. Ella se quedó con la casa y la mayoría de lo que había dentro. Yo me quedé con mis herramientas, mi camioneta y mi libertad. Trato justo. Por lo que he escuchado a través de varios canales, las cosas no han ido muy bien para ella. El grupo de amigos se desmoronó poco después de esa confrontación en mi cabaña. Aparentemente, Lauren y Jessica tuvieron algún tipo de pelea masiva por dinero. Algo sobre un viaje grupal a Las Vegas, donde Lauren les endosó la cuenta a todos los demás. Madison dejó de hablarles a todas después de que la verdad sobre lo que me hicieron empezó a circular. Resulta que abandonar al esposo de alguien en la naturaleza no queda bien en las cenas. Brad y Tyler todavía andan por ahí, pero sus esposas apenas se hablan ya.
Todo el círculo social que Emily construyó su identidad alrededor simplemente colapsó. Sin las cenas y los viajes de fin de semana y la constante actuación de amistad, no quedaba mucho. Lo último que supe, Emily le estaba diciendo a quien quisiera escuchar que yo tuve un colapso mental y huí a vivir como un ermitaño. Ha estado hilando la historia para hacerse la víctima. Pobre Emily, cuyo esposo no pudo aguantar una broma inofensiva, que tuvo que lidiar con la vergüenza de que él desapareciera del mapa. Alguna gente probablemente le cree. Ya realmente no me importa. Hace unas semanas, recibí un mensaje de un número que no reconocí al principio. Me tomó un minuto darme cuenta de que era el teléfono nuevo de Emily. Me enteré de que te va bien. Alguien me mostró una foto de tu taller. Se ve bien. Me quedé mirando ese mensaje por mucho tiempo. Hace un año me habría agonizado sobre cómo responder. Me habría preguntado qué realmente quería decir. ¿Qué quería? Si había alguna indirecta oculta que me estaba perdiendo. Ahora solo sentí. Nada. No rabia, no satisfacción, ni siquiera lástima. Solo una ausencia completa de cualquier cosa. Ella era un capítulo en mi vida que había terminado, y no tenía interés en releerlo. Escribí una respuesta, la borré. Escribí otra, también la borré. Al final, simplemente dejé el teléfono y volví al trabajo. Algunos mensajes no merecen respuesta. Más tarde esa noche, después de que cerró el taller, me senté en mi porche con una cerveza y vi el atardecer pintar las montañas de naranja y rosa. El Mustang estaba estacionado en la entrada, brillando en la luz que se desvanecía. Desde algún lugar por el camino, podía escuchar el tractor de Frank traqueteando, probablemente yendo a casa para cenar. Rosie había mandado un mensaje antes preguntando si quería ir a cenar carne asada mañana en la noche. Michael había dejado una nota en mi banco de trabajo recordándome sobre la exhibición de carros restaurados el próximo mes y sugiriendo que inscribiéramos el Mustang. Esta es mi vida ahora. Mañanas tranquilas, trabajo honesto, gente que me trata como persona en lugar de como un proyecto. Un negocio que construí con mis propias manos, un hogar que me gané, una comunidad que me quería. Pienso en esa nota a veces. Es hora de forjar carácter. Emily probablemente ni recuerda haberla escrito. Probablemente piensa en todo el asunto como solo otro intento fallido de arreglar a su esposo defectuoso. Pero aquí está la verdad. No estaba equivocada. Sí forjé carácter esa semana en el bosque. Solo que no lo forjé de la manera que ella esperaba. No me volví más sociable o más extrovertido, o mejor fingiendo disfrutar cosas que odiaba. Me volví más yo mismo. Dejé de disculparme por quien soy y empecé a estar orgulloso de ello. Ellos pensaron que me estaban enseñando una lección sobre supervivencia. Lo que realmente me enseñaron fue que había estado sobreviviendo la vida equivocada todo el tiempo. No sé qué viene después. Tal vez siga manejando el taller hasta que esté viejo y canoso como Michael. Tal vez conozca a alguien que realmente aprecie al tipo callado que es bueno con las manos. Tal vez simplemente siga despertando cada mañana agradecido de que terminé exactamente donde se supone que debo estar. Lo que sí sé es esto. Yo no soy el roto. Nunca lo fui. Solo estaba en el lugar equivocado, rodeado de la gente equivocada, tratando de encajar en una vida que nunca fue para mí. No me abandonaron en ese bosque. Me liberaron. Why nunca voy a volver. Un año después, estoy organizando otra carne asada del 4 de julio, más grande que el año pasado. Si alguno de ustedes anda por el área, busquen Iron R Auto en Cedar Valley. Los voy a poner a trabajar en la parrilla. Edit 2. Para todos los que preguntan, el Mustang ganó tercer lugar en la exhibición de carros clásicos. Habría sido primero, pero había un Shelby GT500 del 68 que era simplemente demasiado hermoso para ganarle. Michael dice que el próximo año es nuestro año. Le creo.